Bueno, y estamos en una nueva edición de Pensándonos a nosotros mismos, y esta vez con dos amigos que pertenecen a la agrupación Fermín Chávez, ¿no? Así es. Mariano Quena, que a mi lado, y Pablo González Taboas, ahí enfrente. Lo primero que te voy a preguntar, Pablo, es quién fue Fermín Chávez y por qué eligieron la figura de Fermín Chávez para identificar a una agrupación. Y bueno, dentro del campo de la historiografía, digamos, por llamarla genéricamente revisionista, Fermín Chávez tal vez sea de los historiadores revisionistas quien, digamos, amén de la labor bibliográfica, supo dar cuenta o explicar la matriz del pensamiento nacional, digamos. Tanto que, más que como un historiador, lo podríamos presentar como un epistemólogo del pensamiento nacional. Alguien que se encargó de hacer explícitas, de explicitar, de formular expresamente, de darle alguna sistematicidad a categorías de análisis propias. Digamos, es como que se mete en el esqueleto conceptual desde el cual se abordan las problemáticas históricas. Ya no como cualquier historiador o como cualquier historiador corriente, digamos, de la vertiente revisionista, simplemente se dedica a recabar los hechos históricos conforme una cosmovisión determinada, sino que Fermín Chávez, además de contar la historia desde esa cosmovisión, ha hecho todo un trabajo conceptual para hacer explícita cuál es esa cosmovisión desde la cual se aborda esa historia. Y Fermín, epistemólogo, ¿qué cosas a vos del análisis de Fermín Chávez de alguna manera te produjeron que esta relación, digamos, con él y que dio lugar a que nominaran su propia agrupación? ¿Cuáles son los temas así centrales del pensamiento de Fermín que a vos te atrayeron más? Bueno, fundamentalmente esto mismo que explicaba, porque es lo que lo distingue de los demás historiadores, como para ponerlo o ubicarlo en el carácter de un referente importante ya, no solo de la historiografía, sino del pensamiento nacional. Y bueno, entre otras cosas, yo en algún punto, dicho con palabras corrientes, encuentro que Fermín Chávez desarrolla extensamente esa tercera posición de la que hablaba Perón, pero ya no solo expresada, digamos, en el campo de la política exterior, digamos, como un tercerismo frente a los dos imperialismos, digamos, modernos en pugna, que eran el liberal capitalista y el que en términos filosóficos podríamos llamar ilustrado racionalista, y el colectivismo socialista. Entonces, Fermín Chávez se mete, digamos, en esas categorías de pensamiento y desarrolla esa tercera posición desde su propia matriz filosófica o de pensamiento. Y Mariano, obviamente esta agrupación tiene finalidades. ¿Cuál es el fin por el cual la crearon? ¿O para la cual la crearon? Lo que encontramos es que en toda esta ebullición que se produce, sobre todo en la juventud, estos nuevos grados de participación, hay que darle raigambre, ¿no es cierto? Hay que, de alguna manera, a esa espuma, ¿no? A esa espuma de la ola, darle raíz para que tenga significado y pueda trascender también una coyuntura. Porque sabemos que hubo varias ebulliciones de este tipo, de participación masiva en la política, pero que muchas veces queda corto al momento de trascender a las personas, ¿no? Aquella famosa frase de Perón, ¿no? Que la organización vence al tiempo, es precisamente lo que uno trata de hacer, ¿no es cierto? Organizar, pero no solamente desde lo material, sino también desde reconocerse en una tradición historiográfica, política, cultural, y desde ahí poder mostrar un aspecto quizá diferente a lo que el resto de las agrupaciones del movimiento nacional traen de común. En ese sentido, pensamos que, como decía Pablo, la figura de Fermín Chávez resume esa mirada distinta desde una dimensión cultural, histórica, trascendente, a una mera coyuntura de afiliados o
o de gente participando, ¿no? ¿Y cómo te involucraste vos, digamos, con esta corriente de pensamiento nacional? ¿Cómo llegó a vos? Porque generalmente son como los libros, uno piensa que busca libros y los libros lo encuentran a uno, ¿no? Exactamente. Y con esto pasa, con las ideas pasa algo parecido. Sí. Posiblemente las ideas se encuentran a uno antes que uno busca las ideas. ¿Cómo te relacionaste vos particularmente con esta cosmovisión? Mira, yo vengo de una familia de tradición militante, de tradición política, y me acuerdo, bueno, con Pablo somos amigos hace muchísimo tiempo ya, casi una década, ¿no? Más, 15 años. Desde los 19 años, hace Sí, más sí, de 15 sí. años. Más de 15 años somos amigos. Y recuerdo esto de la biblioteca de los viejos. En la biblioteca de los viejos, la editorial Peñalillo, con su papel bruto, ¿no? Amarillo, lomos que no existían o tapas forradas con revistas o diarios, y descubrir ahí un montón de claves, pero claves en términos de resistencia, ¿no? De una verdad que está entre cuatro paredes y que yo la compartía, por ejemplo, con Pablo, un amigo que también viene de la misma tradición. En una suerte de zona de refugio. Una suerte, claro, una especie de puentes, pero archipiélagos, ¿no? Y esa verdad resistente. Hasta que explotó el 2001. El 2001 para nosotros fue, como generación, fue un cambio, y ver que esa verdad que uno la tenía en ese libro, en esa tradición familiar, quizás era compartida por otras familias, y empezar de vuelta a tejer esos puentes. Eso uno lo vivió naturalmente en la vida, en la vida de la primera juventud, ¿no? Sí, y paradójicamente, o no, nos fuimos nutriendo, digamos, de toda esta raíz cultural que es la que precede a la manifestación política, que viene siempre después. Fue justamente en la ignominiosa década del 90, claro, cuando la política era todo ignominia, era todo extranjería, era todo antipueblo. Y ahí nosotros, desde una suerte de zona de refugio, nos nutríamos culturalmente, a la espera de que se diera la hora histórica donde todo eso empezara a plasmar, a traducirse en algún gesto o manifestación política concreta. Y en ese sentido, el 19 y 20 de diciembre del 2001 fue, creo que casi nadie tuvo dudas de que ahí terminaba una época y empezaba otra nueva, que había que trabajarla, que había que llenarla de contenido, pero no cabían dudas de que se abría una nueva etapa histórica donde existían importantes posibilidades, digamos, de empezar a plasmar eso que subyacía, digamos, culturalmente, en el terreno concreto, exterior, material de la política. Y también tomamos conciencia de que había que hacer algo, que ese era el momento de entrar a actuar, de salir de estos sótanos místicos donde abrevábamos. En el caso particular tuyo, ¿también recordás así los libros de tu familia? Sí. ¿Y cuáles, libros así que hayan estado? Sí, en ese sentido, sí. Bueno, nos pasábamos lecturas mutuamente, compartimos más o menos el proceso. Y por otra parte venimos de familias similares, digamos, familias de clase media profesional, pero que no obstante ello, digamos, abrevaron en su juventud en la tradición peronista, nacionalista, popular, por llamarlo de alguna manera, y desde ese lugar y desde esa adhesión, digamos, al peronismo desde una clase media, casi siempre viene acompañado de algún correlato intelectual, libresco, teórico, libresco, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, efectivamente en la biblioteca de mi casa paterna había unas cuantas obras. Qué sé yo, lo primero que empecé leyendo, lo más simpático a un joven de 16, 17 años, por la manera campechana con que desarrollaba todas estas ideas, fue Arturo Jauretche. Recuerdo empezando por lo más fácil, lo más atractivo, digamos, que fue el Manual de Sonceras Argentinas, después un poquito más riguroso y donde uno ya empezaba a tomar apuntes y estudiar un poco el Mediopelo en la sociedad argentina. Después también íbamos, dado que se trataba de una fase, digamos, cultural,
también me he echado un poco con literatura, ¿no? Con Marechal. Leopoldo Marechal. Sí. Para mis 23 años, me acuerdo que me regalaste Megafono La Guerra. Sí. Sí. Bueno, y estamos conversando con Pablo y Mariano de la agrupación Fermín Chávez. Y en el segundo bloque un poquito quiero que nos cuenten a nosotros, digamos, cuáles son las estrategias que en la actualidad hay que desarrollar para poder transmitir esta matriz de pensamiento con la que ustedes hablan con tanta efusividad y con tanto compromiso. Pero eso lo vamos a hacer en el segundo bloque. Bueno, y estamos en un segundo bloque de Pensándonos a Nosotros Mismos, con Mariano Quena y Pablo González Taboas, integrantes de la agrupación Fermín Chávez. Nos contaban recién que esta agrupación surgió, entre otros objetivos, con el fin, digamos, de transmitir esta matriz de pensamiento que se conoce como Pensamiento Nacional, que ahí vamos a tirar un chivo. Hay una primera cátedra en el país, por primera vez, se transformó en objeto de estudio en la Universidad de Lanús. Es decir, vos fíjate que después de más de 100 años, por primera vez, o sea, que lo que te quiero decir es que estas catacumbas de las que hablabas recién, bueno, tardan en madurar. Es decir, en los pueblos periféricos, claro, la liberación es un proceso lento, por eso no hay que ser ni ansioso. Es una estructura generalmente discipular, es decir, nosotros nos movimos, yo me moví con maestros, y algunos serán discípulos, claro, y es así la estructura. No con ayudantes de cátedra. Y ahora serán ayudantes de cátedra o no. Con esos ropajes. Yo generalmente el primer día de clase les digo, ustedes no están en la universidad, ¿no? Y bueno, y contame un poco ustedes, que recién con claridad decían, bueno, el 2001, la ebullición juvenil, la participación en la política. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Digamos, ¿cuáles son sus expectativas respecto a...? Mira, yo te hablaría un poco más de la parte que a mí dentro, digamos, de la agrupación más me compete, que es, diría, la actividad más bien docente o formativa, no tanto de la praxis concreta o del aspecto organizacional, digamos. Y en lo formativo, digamos, yo tengo una serie de objetivos, digamos, muy concretos, pero al mismo tiempo muy generales. Y tienen que ver con esto, con este juego entre lo cultural subyaciendo, histórico, lo cultural subyaciendo, o espiritual, subyaciendo a la concreción o a la manifestación en gesto político, en el terreno de lo material. A mí me parece en ese sentido que la formación debe comenzar por un acto muy básico, muy sencillo, pero esencial, que es justamente lograr, dentro del cuadro político que empieza a formarse, reafirmar el amor hacia lo propio, hacia la propia identidad, ¿no? Ante todo, reafirmar la autoestima cuando digo lo nuestro me refiero a lo colectivo, a lo comunitario, a lo argentino-americano. De ahí, digamos, de una labor firme en ese terreno, podríamos decir, cultural o espiritual, van a surgir ya los primeros objetivos que tienen que estar clarísimos, que son concretamente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ¿sí? Haciéndonos cargos de lo propio es que vamos a realzar... Y en ese orden, nunca al revés. Nunca al revés. Primero la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación es una consecuencia. Porque la grandeza de la nación la intentó Hitler, pero sin felicidad del pueblo. Claro, no, por supuesto. Claro, hubo colectivismos que lo hicieron. Por eso que los ponemos al mismo nivel como objetivos complementarios, que están al principio de la formación de cualquier militante. Una vez que está claro ese objetivo, digamos, y esa revalorización de lo propio, naturalmente va a surgir ya pasamos al terreno de cómo
o llevamos adelante un proyecto que realice a ese ser, a esa identidad, que lo realice de una manera efectiva y virtuosa. Bueno, ahí nos ponemos a pensar, y ahí es donde surge el pensamiento nacional. A ver, tomamos categorías de afuera que elaboraron otros procesos históricos culturales para resolver sus propios problemas y para hacer su propia realización. Bueno, ahí advertimos que no, que tenemos que elaborar nuestras propias recetas, nuestras propias explicaciones y nuestras propias categorías de análisis. Ahí empezamos a desarrollar el pensamiento nacional. Y viene una etapa final, siempre hablando dentro de los contenidos, que es la de pensar qué es un proyecto nacional y popular y cuáles son los aspectos estructurales, esos caracteres permanentes que están en un proyecto nacional. Hace 200 años, hace 100, hoy y dentro de 200. ¿En el caso tuyo, Mariano? Sí, lo que nos pasa cuando llevamos actividades de formación a los distintos centros culturales, espacios políticos. ¿Ustedes cómo se mueven? Digamos, ¿se contactan con ustedes y ustedes van al lugar? Sí, vamos al lugar, No esperan que vengan, sino van al... No, vamos tipo la estrada, ¿verdad? Como la película, vamos con la moto carrozada y ahí llevamos el cañón, el audio. Es el método de estos tiempos. Claro, vamos hacia ahí, en forma itinerante. Igual tenemos una base que desde ahí pivoteamos también. Pero lo que nos pasa también es que en ese itinerario que Pablo recién describía, muchas veces lo que termina siendo lo virtuoso es develar algo que está oculto. Es decir, a veces no es tanto imponer datos, informar, sino de alguna manera es descubrir, es desempolvar, ¿no? Es sacar todos esos halos o paños que cubren a esas verdades históricas y que muchas veces están vinculadas con historias familiares. Sí, ¿no? Como pasa con el 17 de octubre, como con el bombardeo del 55, mi abuelo estuvo, es decir, es recuperar la identidad personal desde la autoestima, como dice Pablo, la tradición familiar y la identidad nacional, ¿no? Todo como en un juego de cajas, donde una dimensión encaja en la otra, y así con la patria grande y con un sentido de patria latinoamericana también. ¿Y cómo les está yendo con esto? Contame, porque uno de los grandes problemas que tuvo generalmente el movimiento nacional es la relación entre el pensamiento y la acción política. Eso generalmente se llevó mal durante la época del primer peronismo. Sí. ¿Y cómo lo ven ahora en este momento? Porque eso es muy importante hablarlo, porque si hay algo que anduvo mal, hay que hacerlo bien. Sí, hay una gran avidez. Nosotros vemos que hay una gran avidez, hay una gran predisposición. Y esto es relevante, es un dato evidente, sobre todo en la militancia de la primera juventud, entre 20 y 25 años, hay una avidez. Y lo que uno también se da cuenta es que hay que confiar de alguna manera, que esto es una especie de convicción interna que llevamos, de confiar en una tradición y del peso y dimensión que tiene una tradición cuando se hace cultura y se expresa en lo político. Sí. Y cuando uno es consciente de esos valores, de tus ancestros, de quienes nos precedieron en esta pelea, y bueno, y uno ahí va distinto. Y como decía antes, para mí también el trabajo es más sacar a veces sonceras, ¿viste? Esas falsas verdades impuestas, y abajo están los núcleos. Pasa con Malvinas. Sé que ustedes están haciendo un gran trabajo con eso. Es causa nacional, más allá de todo lo que se diga y de toda la maquinaria que haya mundial, continental y vernácula sobre qué forma le quieren dar a Malvinas. Malvinas es causa nacional porque corre por otro río, ¿no? Claro. Y así que vos decís que en realidad todavía aún sigue digamos, en la juventud hay todavía como mucha avidez. Sí. Ustedes lo viven. Sí, no solo todavía, sino que se ha despertado particularmente en los tiempos que corren. Sí. Particularmente a partir digamos, de esta coyuntura histórica que se abre a partir de diciembre del 2001. Y yo creo que también por la interpretación del periodo histórico que hace desde el 2003 el kirchnerismo, que entiendo que en varios de los aspectos que definen tanto espiritual como materialmente un proyecto nacional, los está llenando, digamos. Por lo pronto veo en este ámbito terreno primero, digamos, básico de lo cultural, una actitud de reafirmación de lo propio, y de lo propio entendido en el contexto latinoamericano. Eso está claro. Y después veo una proyección, digamos, de esa autoestima
en muchos de los aspectos programáticos o que hacen al proyecto estrictamente político, en cómo encara las relaciones exteriores, fundamentalmente en el cambio de matriz económica. Hay una especie de apoyo al proceso de sustitución de importaciones, hay una búsqueda de una matriz económica, de economía integrada, digamos, en reemplazo de la vieja agroexportadora, con un montón probablemente de falencias que están para trabajarse. Por eso es que es un momento tan fértil, tan propicio para trabajar. Pero todo proyecto tiene amenazas. ¿Cuáles son las amenazas? Las amenazas son a veces... ¿Externas? Sí, uno sabe que un movimiento nacional se compone de varias tradiciones históricas, como fue el 45, donde abrevan diferentes tradiciones. Y lo que a veces uno observa dentro de lo que es el movimiento nacional es que hay tendencias de opinión que terminan uniformando un discurso y perdiéndose de vista otra gran tradición que también debe, a nuestro criterio, debe estar presente para no solo compensar la opinión y hacerla más plural, sino para precisamente darle esa dimensión en esa continuidad histórica que es una cultura de un pueblo. Es decir, si nosotros, como vos decías, que citabas a Saúl Taborda en algún escrito, nada nace de la nada, es decir, el kirchnerismo no nace en el 2003 y lo que encontramos de virtuoso en este proceso es porque resignifica y viene a actualizar lo que Perón dijo alguna vez, lo que Irigoyen quizás intuyó y lo que San Martín y Rosas en el siglo XIX representaron. Entonces me parece que en esa idea de hilvanar y de tejer está nuestro rol estratégico, podríamos decir. Sí, 30 segundos. Fundamentalmente es lo que dice él, y lo que yo alertaría y digamos veo como un peligro es que lo coyuntural se devore a lo estructural, a lo fundamental, a esa pertenencia en esa línea histórica que a los tumbos, pero se viene ganando, creo que claramente, digamos, el kirchnerismo dentro de esa continuidad o dentro de esa línea histórica nacionalista popular antiimperialista, con todo lo que todavía le falta. Pero bueno, el tema es ese, es que pequeñas disputas coyunturales, pequeños resabios de algunas disputas del pasado que en realidad no tienen actualidad y a veces terminan cobrando un protagonismo excesivo que no deberían tener porque el proceso de hoy es distinto al de hace 30 años. Entonces, veo ese peligro. Bueno, Pablo González Taboas, Mariano Oquina, integrante de la agrupación Fermín Chávez. ¿Cómo se contactan con ustedes? Bueno, tenemos correo, Facebook. A ver, Facebook, ahora que es. Tenemos el Facebook, que es, lo pueden buscar, que es Agrupación Fermín Chávez. Agrupación Fermín Chávez. Directamente ahí aparecemos y bueno, y después tenemos nuestros correos. Si querés conectarte entonces, Facebook, Agrupación Fermín Chávez. Exactamente. Bueno, terminamos entonces este programa agradeciéndole muchas gracias. Gracias por la a vos, presencia y bueno, nos vemos en el próximo programa.